viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia. Vamos a hablar del Espíritu Santo, seguimos con el tema identificados en Jesucristo, es el tema global, ¿verdad? Y estábamos hablando del Espíritu Santo como el discipulador perfecto, ¿cierto? Estábamos tocando ese tema, que les comparto. En la Gloria hemos enseñado 2 veces, 2 domingos continuos, en la iglesia IUJ de la Gloria, hemos enseñado 2 veces este tema y ha sido muy edificante para la congregación y para nosotros en lo personal. En el contexto, la trascendencia y la importancia del Espíritu Santo como Dios, lo que representa, y más aún cuando nosotros nos ubicamos con juicio a entender esa trascendencia del Espíritu Santo como discipulador personal, como guía, compañero fiel de nosotros, entonces vamos a entender mejor por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada, ¿verdad? Si uno le pregunta a alguien, ¿usted sabe por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona? Tal vez diga, es que el Espíritu Santo es Dios, pero Jesucristo también es Dios. El Padre es Dios. Y Jesús fue muy claro, digo, toda palabra que hable contra el Hijo del Hombre. Pero lo único que no se perdona es la blasfemia. Y fue claro, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay algunas características. Y planteémoslo inicialmente de esta manera, para ir entrando en el contexto como preámbulo. La Escritura, la palabra, no solo revela el que hay mucha gente que con sus acciones pretende desconocer e ignorar a Dios. Otros no es que lo piensen, pero lo hacen, ¿verdad? Desconocen e ignoran a Dios. Eso es un común denominador para el mundo, para los moradores de la tierra, para aquellos que están alejados de Cristo, ¿cierto? De alguna manera desconocen e ignoran a Dios. Pero también hay que entender que estas personas, con sus actuaciones, se enfrentan a la majestad y soberanía de Dios, ¿verdad? Y se enfrentan a la majestad y soberanía de Dios sin saberlo, siendo útiles, siendo alfiles, siendo instrumentos en manos del enemigo de la justicia, ¿cierto? Finalmente están bajo la potestad del diablo. Entonces, claramente recordamos que hay una confrontación directa entre Dios y las huestes de maldad encabezadas por Satanás, ¿verdad? Amén. Eso está claro. Nosotros no podemos desconocer eso, ¿listo? Esto lo debemos tener muy claro para poder entender el contexto de la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo. Ahora, también entendemos que como consecuencia del pecado, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, muerto espiritualmente y con un agravante extremo, y es que el hombre no puede acercarse a Dios para salvación por sí mismo. Amén. El hombre por sí mismo no tiene cómo acercarse a Dios, ¿verdad? De ninguna manera. Y como no tiene cómo acercarse a Dios para salvación, mucho menos para vida eterna, ¿cierto? Amén. Todo intento humano por buscar a Dios, ojo con lo que voy a decir, todo intento humano por buscar a Dios termina siendo religión. ¿Sí? Religión. La religión se entiende a grosso modo como el intento del hombre por acercarse a Dios, a una deidad, lo que él entienda como deidad, pero es un intento que surge de la necesidad del hombre por adorar a un ser superior, sea la luna, sea el árbol, sea la tierra, sea el sol, o sea un Dios por allá, ¿cierto? Pero igual, el hombre en su interior, por diseño de Dios justamente, por soberanía de Dios, el hombre en su interior tiene puesto, en esa genética celestial, tiene puesta la necesidad de relacionarse con Dios.
Ojo con eso. La necesidad de relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, atención a lo que les voy a decir, que esto es bien importante. Atención a esto. Porque el hombre cuando fue creado en íntima relación con Dios. En santidad. Amén. En plena vida. En intimidad con Dios. Esa fue la perfección de la creación de Dios para Adán y Eva. Y eso fue lo que perdió el hombre por el pecado. Amén. Entonces el hombre alejado de Dios, en esa sucesión de heredad espiritual, como humanos que somos, desde Adán, en el interior nuestro, por creación divina, está la necesidad de buscar a Dios. Y lo buscamos de muchas maneras, ¿verdad? Amén. Más aún, el hombre en esa naturaleza tiene un interrogante existencial bastante profundo y adentro tiene un vacío enorme, el hombre. Independientemente a su parte económica, intelectual, social, como lo quiera llamar. Pero en su interior tiene un vacío existencial que lo causa la ausencia de Dios. Por eso el hombre hace tantas cosas por llenar ese vacío, lo que llaman ellos, o lo que el hombre dice, necesito algo, necesito una satisfacción, por eso bebe, drogas, sexo, locuras, etcétera, etcétera, ¿cierto? Más dinero, voracidad económica, voracidad de poder. Eso está del hombre porque tiene un vacío enorme, quiere llenarlo. Obviamente, eso no es buscar a Dios, todos lo sabemos. Entonces, Jesús dice en Lucas 11:33. Jesús dice en Lucas 11:23. Búscalo aquí, mami, a ver cómo nos dice ese pasaje. Jesús dice en Lucas 11:23. Mire lo que dice. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Fíjese la posición de Jesús enseñando esto. Jesús no da punto medio. La enseñanza de Jesús es contundente. O está conmigo o no está conmigo. En otras palabras, si está conmigo, perfecto, recoge, es bendecido, le va bien. Pero si no está conmigo, quiere decir que está contra mí. Y si está contra mí, va a desparramar, va a desperdiciar, va a perder. No hay punto medio. No hay punto medio. Eso mismo Santiago lo sostiene en Santiago 4:4 de esta manera. Pero antes de leer Santiago 4:4, mire lo que dice Lucas 11:23 en otra versión. ¿Cómo lo lees allí, mi amor? Si ustedes no están de acuerdo con lo que hago, entonces están contra mí. Si no me ayudan a traer a otros para que me sigan, es como si los estuvieran ahuyentando. Esa traducción es bastante clara. Es elemental, o estamos con Jesús o estamos contra Jesús. Y si estamos contra Jesús, estamos ahuyentando a los que quieren llegar a Jesús, los que necesitan a Jesús, ¿verdad? Ok. Ahora, Santiago 4:4 dice así, y empieza con una expresión fuerte en exclamación: oh almas adúlteras. Esa palabra es dura, es muy fuerte. Todos sabemos que hay adulterio espiritual, no solamente adulterio en el matrimonio, para llegar al orden sexual. El adulterio, la palabra lo ilustra bastante en el contexto espiritual, que es la infidelidad y el faltar al pacto, al Señor. Eso es lo que quiere decir aquí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y está preguntando. Da por hecho que lo sabemos, pero lo estamos desconociendo. Eso lo vemos en la iglesia, ¿verdad? Amén. Muchos hermanos saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Amén. Pero son amigos del mundo. No quiere decir que uno no se relacione con el mundo. El interactuar con el mundo y relacionarse con el mundo es necesario porque en el mundo estamos. Y el Señor nos manda a estar en el mundo porque ¿dónde más vamos a ser testimonio, luz en el mundo? Pero eso es una cosa y hacerse amigo del mundo es otra. Y aquí la palabra amigo del mundo quiere decir seguir los patrones de vida que ofrece el mundo. Amén. ¿Sí me estoy explicando?
No es que yo soy amigo de Pepito, sí, y Pepito es borracho. Entonces, como yo soy amigo de Pepito y Pepito es borracho, entonces yo sigo a Pepito y también me emborracho. No. Yo puedo ser amigo de Pepito y decirle, hermano, no tome. Hermano, está mal. Hermano, mire, Jesucristo es la salida. ¿Sí? Soy amigo de él, nos conocemos de infancia, estudiamos juntos, crecimos juntos, somos del mismo barrio, no desconocemos una amistad humana. Pero mi posición como creyente me lleva a usar esa amistad, esa relación, esa cercanía, esa confianza para decirle, Pepito, está mal, hermano. Vuelvas a Cristo, ¿cierto? Ok, Pepito tomará sus decisiones. Pero esa es la amistad que nosotros usamos y el Señor nos permite usar para acercarlo a Dios. Pero si yo me dejo influenciar de Pepito y termino en el mundo, entonces el mundo me llevó a mí y me constituyó un enemigo de Dios. Entonces, la amistad con el mundo en ese contexto de seguir el patrón del mundo, de aceptar lo que el mundo ofrece, de decirle sí al mundo, nos lleva a decirle no a Dios y volvernos en enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo dice el Dios? Ok, perfecto. Bien. Ay, verdad que estoy con él. El hombre muerto en delitos y pecados entonces está enfrentado a Dios. Esa es la condición real del mundo, está enfrentado a Dios. Y por estar enfrentado a Dios, se halla condenado. Todo aquel que esté sin Cristo está condenado. Amén. Y cuando hablamos de condenación, estamos hablando de destino, lago de fuego. Así sea nuestra mamá, nuestro papá, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, si no está en Jesucristo como creyente nacido de nuevo, está condenado. Eso es duro, pero es verdad. La palabra lo declara con contundencia. Y vincules al Instituto Bíblico porque estoy enseñando nuevo nacimiento y ahí estoy tocando esos puntos y son bien fuertes, de verdad, son bien fuertes lo que se enseña en nuevo nacimiento. Entonces, para ese hombre caído, Dios en su misericordia ofrece una opción, ¿verdad? Amén. De salvación. Se llama Jesucristo. ¿Sí o no? Atención a lo que voy a decir. Atención. Nosotros usamos el lenguaje de una manera irregular muchas veces. Yo mismo lo uso irregularmente. Si yo digo creyente nacido de nuevo, estoy hablando de un cristiano, ¿cierto? Pero todo es redundante. Porque estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Por qué? Porque si no es nacido de nuevo no puede ser cristiano. Y si no es creyente menos va a ser cristiano. Entonces, estamos hablando de lo mismo. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Aquí el meollo del asunto es si nació de nuevo o no nació de nuevo. Es la clave de todo. La opción que ofrece Jesucristo, que ofrece Dios, el Padre la planeó. La Escritura dice que el Padre la planeó. Jesucristo la ejecutó en la cruz. Pero quien la revela, atención a esto, quien la revela se llama Espíritu Santo. Quien convence de pecado es Espíritu Santo. Quien revela la palabra en cada corazón es el Espíritu Santo. Amén. Quien forma el carácter del creyente se llama Espíritu Santo. Quien disipula al creyente y le acompaña se llama Espíritu Santo. Quien levantó a los muertos a Jesús se llama Espíritu Santo. Y quien va a obrar en la transformación del creyente cuando suene la trompeta es el Espíritu Santo. Si vemos la trascendencia, la importancia del Espíritu Santo y el respeto de Dios y de Jesucristo por el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Y dice, os enviaré al Consolador. Y Él revelará todo lo que conoce del Padre, todo lo mío, etcétera, etcétera, ¿cierto? Amén. Él me va a reemplazar en ustedes. Dios hace presencia en el creyente por el Espíritu Santo. Dios obra con los dones por el Espíritu Santo. Amén. Entonces la trascendencia del Espíritu Santo es bastante grande, muy grande. Por eso es tan delicado aquel que se atreva a blasfemar. Vamos para allá.
Hay otro aspecto también aquí que es muy importante entender. Como estamos recordando que hay un enfrentamiento entre Dios y Satanás, nosotros debemos entender lo siguiente. Nadie es neutral en esta pelea espiritual. Amén. Nadie puede ser neutral. No hay neutralidad en el enfrentamiento entre Dios y el diablo. Entre Jesucristo y Satanás. No hay neutralidad. O es de Cristo o es del diablo. Pero yo no me puedo declarar neutral. O pertenezco al uno o pertenezco al otro. Nosotros no somos neutrales. Nunca. Porque si nos declaramos neutrales, enfrentamos a Cristo entonces. Entonces lo estamos enfrentando a Él. Entonces, si somos inteligentes y pongamos un poquito de lógica, si a mí me toca tomar partido, yo tomo partido por el ganador. Si lo vemos desde un punto de vista, digamos, de sensatez, ¿cierto? Ah, no, hermano, es que me toca tomar partido, entonces yo me voy con el ganador. Porque de antemano sabemos quién es el ganador, quién es el que triunfa, quién es el que pone las condiciones. Pero el hombre como tal nunca es neutral. Menos no hay, la iglesia no puede ser neutral. El cuerpo no puede ser neutral a lo que hace la cabeza. Amén. Amén. Lucas 9, 49, 50. Miren lo que dice Jesús a sus discípulos. Cuando los discípulos llegan donde Él a manifestar su alegría, ¿no? Lucas 9, 49, 50. Lucas 9, 49, 50. Dice la palabra así. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esto rompe el principio de los celos ministeriales de orden conciliar y todo esto. Si nació de nuevo, tiene el poder de Dios y también echa demonios. Así está en la China, o sea, católico, pero si nació de nuevo, yo no sé, nació de nuevo, tiene el poder de Dios ahí, ¿ok? Pero eso es discernimiento espiritual, físico y discernimiento espiritual. Amén. Entendamos que Jesús en su ministerio terrenal obró en constante enfrentamiento al liderazgo religioso. Esas acciones de Jesús, esas liberaciones que hacía Jesús, esos milagros que hacía Jesús, esas enseñanzas de Jesús, todo lo que ha habido a corregir del mal uso de la ley, aplicación de la ley, las intenciones de manipulación de la ley, tanto reglamento, tanta norma, tanta tradición, tanto costumbrismo, tanta religiosidad, Jesús vino a corregir todo eso, a enseñar la palabra, a revelarla. Eso los llevó a ¿qué? A enfrentarse al liderazgo religioso, político y del poder en Israel. Tanto de Israel como romano, porque Israel estaba bajo el dominio romano, ¿verdad? Amén. Jesús se enfrentó a ese poder político, militar, social, cultural, etc. Porque estaba enseñando la verdad. Y Jesús enfrenta ese liderazgo, ya hablando en particular de los judíos, porque él se daba cuenta cómo era la perversidad de los judíos para imponer normas como doctrina de hombres, desconociendo la doctrina de Dios. Hechos 4, 24, 28 dice así, mira, Hechos 4, 24, 28. Hechos 4, 24, 28 dice de la siguiente manera. Atención, voy a leerlo desde aquí, póngale cuidado. Hechos 4, 24, 28. Póngale cuidado para darle más piso, para darle un piso bíblico a lo que acabo de citar de cómo Jesús se enfrentó a todo ese liderazgo. O sea, Jesús se enfrentó contra todo el estamento conocido de lo que lo rodeaba. Imperio Romano, Israel, en todos sus parámetros de nación, en lo cultural, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo militar, en todo. Él se enfrentó contra todo, confrontó todo con la verdad que iba revelando e iba enseñando. Y enfrentó la religiosidad, la tradición y el costumbrismo de los judíos cuando actuaba en sábado sanando a las personas, por ejemplo.
¿Ok? Dices que este es el piso para hablar del pecado, de la Sí. blasfemia contra. Todo esto es el piso para Hablar de Jesús y de todo lo que hizo. para poder entender en qué contexto estaba Jesús, lo que pasaba con él, para poder darle solidez a lo que vamos a hablar de la blasfemia del Espíritu Santo. Se necesita tener esto más claro. Amén. Entonces dice, estamos leyendo Hechos 4, 24, 28. Mira. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ojo, ahí empieza. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esas palabras vanas quieren decir banalidad, sin sentido, hablar cosas sin lógica, ¿sí? Vanas. Eso habla de vacío, sin piso, sin solidez, sin sentido. Vanas. Atención, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Contra el Señor, contra Dios y contra su ungido. Contra Dios y contra su enviado. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, o sea, a quien enviaste, es el Mesías, es el Cristo, es el unigénito del Padre, es Dios mismo. Se unieron Herodes, Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel. Permítame aquí. Cuando habla de Herodes, habla del pueblo de Israel. Porque Herodes era el sumo pontífice, era el sumo sacerdote. Herodes. Está hablando de Israel en todo su contexto de dominio religioso, político, económico. Lo que manejaba el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se caracteriza por un gobierno de orden religioso, ¿sí? Entonces, Herodes representa a Israel en su tradición, costumbrismo y malos hábitos. Poncio Pilatos habla del imperio romano, lo que dominaba a Israel, lo que era el imperio en ese momento. Los gentiles, el resto del mundo, ahí estábamos nosotros, los gentiles. Los gentiles. Ahí estamos todos nosotros, los que no eran judíos. Y el pueblo de Israel, los de a pie. Entonces, los que administraban Israel, los líderes, los pastores de Israel, los maestros de la ley, los escribas, etcétera, los que manejaban el pueblo y el de a pie. O sea, Jesús no hace excepción. Todos están ahí, enfrentados, condenando al Hijo de Dios. Pero, dice aquí, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo eso lo había planeado Dios. Amén. O sea, en otras palabras, Jesús estaba cumpliendo el plan divino, pero Jesús con su ministerio terrenal, sus enseñanzas y sus acciones, se estaba enfrentando al mundo mismo, en todas sus facetas. O sea, se está enfrentando al mundo pecador. ¿Me estoy explicando? Al mundo pecador. Era tal la confrontación, y mire que va tomando unos ribetes más sólidos todavía. Era tal la confrontación en ese ámbito espiritual, porque toda esta confrontación tiene un contexto de orden espiritual. ¿Me estoy explicando? Amén. Tiene un ámbito estrictamente espiritual. Era tal la confrontación en el ámbito espiritual, obviamente con las consecuencias en lo natural, que Jesús no se guardaba calificativos para evidenciar las acciones malvadas de aquella gente, aquellos que iban en contra de Dios. Calificativos para los de Israel, que eran los llamados, los de Israel eran los llamados a testificar del Dios vivo, y no lo estaban haciendo. ¿Quiénes son los llamados a testificar del Dios vivo hoy? La iglesia. Pero contra aquellos de Israel, en ese contexto en que estaba Jesús, él no se guardaba calificativos y epítetos. Y básicamente contra escribas y fariseos. Principalmente contra escribas y fariseos. Los escribas eran los que escribían la ley, los que enseñaban la ley. Los fariseos eran los que más celosamente guardaban la ley, pero con contextos externos. El fariseo era el que se paraba en una esquina. Padre, te amo, te alabo, te adoro, Señor. Pecaba en la iglesia, pero oraba en algo, ¿no? Para que volviera espiritual. ¿Se me explicó? Pasaba alguien y le daba limosna. Toma, Dios te bendiga. ¿Se me estoy explicando? Amén. Obras. Y creían que con eso estaban salvos y con eso complacen a Dios. Pero Jesús dice, miren lo que les dice Jesús.
a fariseos y escribas. Porque ¿a dónde vino inicialmente la palabra de salvación? A Israel. ¿A quién debía predicarse primero el evangelio? A Israel. ¿A quién llegó Jesús primero? A Israel. ¿Con quién tenía que tratar primero Jesús? Con Israel. ¿Con quién está tratando hoy Jesús, el Dios de los cielos? Con Israel. Hoy. En el tiempo de la gracia en la que estamos nosotros, con lo que está sucediendo con la iglesia y hasta tanto suene la trompeta, en forma directa, Dios está tratando con Israel. Una pregunta, Amén. si uno de ellos fallece, entonces no se salva. ¿Señor? Si una persona de ella muere, no se salva. Si no está en Cristo, no. ¿Sí? Si no está- No, porque... Así sea escogida, o sea, porque Israel es el pueblo escogido. Sí, pero el llamado hoy, para Israel, para todos el llamado se llama Jesucristo. Israel estaba llamado a recibir a Jesucristo y lo rechazó. O sea, en Israel hay gente que se convierte, sí. Y la palabra dice que en Romanos 11, Pablo dice, y luego todo Israel será salvo, pero con un remanente. Y recuerden que hemos hablado del remanente, será un grupo pequeño el que termine siendo salvo, después de la gran tribulación. Amén. Después de pasar por la gran tribulación. Ellos hablan de Dios y se apegan a la palabra. ¿Saben qué sostiene a Israel como está? La promesa de Dios. Amén. No es por sus obras, es por la promesa de Dios. Por gracia. Por eso Israel hace lo que hace hoy y es lo que es Israel, por la promesa de Dios. Por la promesa de Dios. Porque ellos todavía están esperando, el judaísmo todavía está esperando al Mesías. Los judaizantes todavía están esperando al Mesías. Y allá hay judíos ortodoxos extremos que todavía esperan al Mesías. Allá han visto las fotos, aquellas fotos de la gente que anda así con los hombres que andan con unas cosas aquí y unos sombreros así. Son ortodoxos en su religión. Visten de negro porque andan de cilicio mientras llega el Mesías. Ese vestido de negro de ellos es el cilicio, el luto que tienen todavía. Porque no tienen templo. Porque no rinden culto en un templo. Porque están esperando el tercer templo y están esperando que vuelva el Mesías. Pero dice Jesús, Mateo 16, 16. Y Jesús les dijo a los fariseos, a los escribas, a los judíos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, hablando de la hipocresía de ellos. Levadura. ¿Qué hacía la levadura? Contaminaba. Y en Mateo 23 dice, voy a leer esto, vamos terminando esta parte de hoy. 23.1 dice, 23.1. Vamos a estar en Mateo 23, unos pasajes, porque el capítulo 23 de Mateo, Jesús es durísimo con ellos, pero durísimo. Es un capítulo donde Jesús les da, pero duro. Se quita la correa, les da con todo. 23.1 dice, no, verdad, es que les da durísimo. Mire, 23.1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, atención, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Se sientan, quiere decir, como somos descendientes de Abraham, como Moisés trajo la ley, lo que digan ellos está ahí, como somos circuncidados, somos hijos de Dios, somos salvos. Y ahí se quedaron, ¿ok? Pero miren lo que les dice, el 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. El 15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Les está hablando a los suyos en esos términos. El 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Atención, para que Jesús hable en estos términos de semejante manera contra fariseos y escribas, los trate de hipócritas y les hable así, es porque esa gente estaba mal realmente. Y eran en extremo y se estaban enfrentando a Jesús de una manera osada. Y Jesús les habla así. Entonces, entendamos la dimensión por qué Jesús les hablaba así. Y cuando uno lee el capítulo 23 hay todavía mucho más calificativos y duros.
duros. Entonces Jesús les está colocando al descubierto la abusiva manipulación de la fe y la nobleza del pueblo en favor de ¿qué? De los intereses de la voracidad económica y de poder de ellos. Por eso Marcos 7, 6, 9 dice así. Marcos 7, 6, 9 dice así. Marcos 7, 6, 9 dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina y mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En ese contexto está Jesús. Nos está cuestionando durísimo. Los fariseos y los escribas y los dignatarios de la ley, etc., se sienten ofendidos. Entonces ellos buscan toda treta posible para hacer caer a Jesús, porque lo querían matar. Hablaremos en 8 días cómo es que lo hacen. Ya por hoy nos toca levantar acá. Pero les quiero decir que cuando la Escritura habla así, y si nosotros vamos a una versión, a un lenguaje contemporáneo, las expresiones pueden ser incluso más fuertes. Pregúntese, ¿por qué Jesús llegó a esa situación de tratar así a esta gente? Hay una parte donde también le dice generación de víboras. Sí, y el mismo Juan el Bautista les dice así. ¿Por qué Jesús llega allá? ¿Por qué? ¿Porque se estaban portando bien? Miren hasta dónde ellos estaban mal, porque ellos estaban transgrediendo la ley, la palabra, estaban tergiversando y estaban manipulando, se habían desviado totalmente y estaban plenamente enfrentados a Dios, pero estaban siendo instrumentos del mismo Satanás. En 8 días lo vamos a ver por qué. Oremos, mi amor, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos la alabanza, la gloria y la honra. Señor, quedamos con la inquietud de entender mejor por qué el Señor Jesucristo trató en semejantes términos a los escribas, a los fariseos, a los dignatarios de Israel, a quienes le escuchaban. Nos parece fuerte y fuerte es en verdad, pero era necesario que Jesús hablara así. Estaba confrontando al mundo y al mundo pecador. Estaba en el poder del Espíritu Santo confrontando el pecado. Estaba corrigiendo a los suyos, haciéndoles caer en cuenta lo mal que estaban. Señor, ayúdanos, porque nosotros no queremos ser tratados de esa manera. No queremos, Señor, ser calificados en esos términos. Y te damos gracias por la obra de la cruz, porque sabemos que en Jesucristo perfecto estamos. Y al estar en Jesucristo, como nuevas criaturas y haber nacido de nuevo, ya estamos libres de este tipo de calificativos y de reproches por parte de Jesús. Gracias, Padre, porque nos has amado al nivel, a la dimensión de la obra de la cruz. Permítenos seguir enseñando, Señor de los cielos, y seguir entendiendo estos aspectos tan importantes para comprender la dimensión de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Padre, por mis hermanos, mis hermanas, que con paciencia, con amor, con deseo, con gozo, reciben tu palabra. Que en cada corazón tu Santo Espíritu labre como con semilla viva, Señor, el levantar en ellos ese deseo de seguir conociendo de ti, seguir sabiendo de ti, pero ante todo de afianzar esa comunión contigo. Esa fidelidad a ti. Esa lealtad a ti. Y que donde quiera que estemos, Señor, estando rodeados de mundo como lo estaba Jesús, nosotros no necesitamos usar adjetivos de esta manera. Nosotros necesitamos es obedecerte a ti, y tú nos respaldas con tu nombre, con tu gracia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva.
y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.